Esther estaba completamente absorta en el dulce momento, comiendo diligentemente el pastel que Hans le había regalado. Su rostro irradiaba felicidad, con una sonrisa de oreja a oreja que reflejaba lo mucho que estaba disfrutando del postre. Cada bocado parecía más delicioso que el anterior, y por un instante se olvidó de todo lo demás. Su criada, quien la observaba desde un lado con una sonrisa cariñosa, le aconsejó con suavidad que no comiera demasiado. «Señorita, debería cuidarse», le dijo, intentando no interrumpir su alegría, pero recordándole la importancia de moderarse. Esther, aunque todavía sonriente, asintió con la cabeza, dándose cuenta de que quizás su criada tenía razón. «No quiero tener caries», pensó para sí misma, tomando conciencia de lo dulce que era el pastel. Decidió que sería el último trozo que comería, aunque le costaba dejar de disfrutarlo. Justo en ese momento, Dennis irrumpe en la habitación, claramente buscando a su hermana. Su llegada fue repentina y la expresión en su rostro mostraba una mezcla de urgencia y curiosidad. «Te estuve buscando por todas partes», dijo sin aliento. «Escuché que habías salido al jardín a dar un paseo, pero cuando llegué ya no estabas». Esther lo miró con calma, todavía con restos de pastel en la boca, y le explicó con naturalidad que había estado comiendo un poco del pastel que Hans le había regalado. Sin embargo, antes de que Dennis pudiera decir algo más, Esther se adelantó, tomando un trozo del pastel y llevándolo directamente a la boca de su hermano, casi obligándolo a probarlo. Dennis, sorprendido por el gesto inesperado, saboreó el pastel mientras sus ojos se entrecerraban, disfrutando del dulce sabor. Aprovechando la pausa, Esther le preguntó por qué la había estado buscando con tanta insistencia. Su hermano Dennis, luego de tragar el pastel, explicó que había venido por la serpiente que ella había mencionado durante el desayuno. Estaba curioso por verla y quería saber más acerca de ese inusual animal del que tanto había oído hablar. Con una sonrisa traviesa en su rostro, Esther le contó con entusiasmo que la serpiente se llamaba Bam Bam y que no había ningún problema en que la quisiera ver de cerca. No pasaron muchos minutos antes de que ambos estuvieran en la habitación de Esther, observando a Bam Bam mientras la serpiente se deslizaba suavemente sobre el suelo. Dennis no pudo evitar comentar en voz alta lo impresionante que era la serpiente. «Es realmente grande y su veneno es muy peligroso», advirtió mirándola con una mezcla de fascinación y precaución. «De verdad, tienes que tener mucho cuidado, Esther». «¿De verdad es tan peligrosa?», preguntó Esther, con los ojos llenos de curiosidad. El tono serio de su hermano la había dejado intrigada y quería saber más. Dennis asintió lentamente y le explicó que, efectivamente, se trataba de una de las serpientes más peligrosas que existían. Él mismo no podía creer lo calmada que estaba Bam Bam al estar tan cerca de su hermana, lo que hacía que la situación fuera aún más asombrosa. «Aún así, creo que está bien que te la quedes», añadió Dennis con una sonrisa, «pero debes asegurarte de criarla muy bien. Es una gran responsabilidad, Esther». «Sí, hermano Dennis», respondió Esther visiblemente feliz y emocionada por la confianza que su hermano le estaba dando. Para ella, esas palabras de apoyo significaban mucho. Dennis, sonriendo con calidez, le dijo a Esther que si alguna vez tenía dudas sobre cómo cuidar a Bam Bam o cualquier otra cosa, no debía dudar en contar con él. «Para eso estoy aquí, hermana. Siempre puedes contar conmigo». Al escuchar esas palabras, Esther sintió una ola de alivio y felicidad que la envolvía por completo. Era un sentimiento cálido, uno que no había experimentado muchas veces antes. Tener a su hermano a su lado, dispuesto a apoyarla, era algo reconfortante. «Qué raro», pensó Esther, mirando a Dennis y recordando también las interacciones con su padre y Jude. «¿Qué les pasa a todos hoy?», se preguntó. «Palabras cálidas y cariñosas», pensó con una sonrisa suave. «Es como si todo entre nosotros estuviera cambiando para bien». La serpiente empezó a emitir un suave silbido, y Esther, sin apartar la vista de Bam Bam, susurró para sí misma que no estaba llorando. Sentía que debía aclararlo, aunque fuera en voz baja. No era porque estuviera triste, no, para nada. En realidad, el torrente de emociones que la abrumaba tenía un origen completamente distinto. «No es tristeza, es porque estoy completamente feliz», pensó, dejando que las lágrimas, esta vez de alegría, continuaran deslizándose por sus mejillas. Mientras las lágrimas caían, Esther no podía evitar reflexionar profundamente sobre lo que sentía. «¿Qué debo hacer ahora?», pensó, confundida y emocionada al mismo tiempo. Ya no quiero morir».
Aquella idea que antes había sido tan constante y oscura en su mente parecía desvanecerse lentamente, sustituida por un deseo ardiente de seguir viviendo. La felicidad que la envolvía en ese momento era tan intensa que por un momento temió que todo aquello fuera solo un sueño, uno del que podría despertar en cualquier instante. El recuerdo de su pasado, cuando fue llevada al templo y convertida en santa, seguía siendo una herida profunda. Recordaba con claridad cómo la habían encerrado en ese oscuro templo, una prisión que con el tiempo se había convertido en su propio infierno personal. No había escapatoria, y la esperanza parecía un lujo que no se le concedía, pero ahora la realidad era diferente. Ahora quiero vivir, pensó, con una determinación creciente. Solo quiero vivir junto a mi familia. Esa simple idea le traía una paz que antes no conocía. Ya no estoy sola, susurró con convicción, como si al decirlo en voz baja pudiera asimilarlo mejor. Por fin tengo una familia. Antes, en su pasado solitario y angustiante, ni siquiera podía dejar el templo, y mucho menos podía encontrar una forma de morir y liberarse de su sufrimiento. Pero ahora, aquí, estaba rodeada de personas con las que compartía palabras cálidas y sentimientos reales de amor. Con ese pensamiento en mente, Esther apretó sus manos con fuerza, casi como si quisiera aferrarse a la vida que ahora tenía. Todo lo que sufría antes, murmuró para sí, fue por culpa de Rabien. Ese nombre siempre estuvo presente en su mente, representando el oscuro pasado del que intentaba escapar. Sin embargo, ahora su resolución era clara. Con determinación en su voz, añadió: no dejaré que ese pasado oscuro vuelva a ocurrir. No permitiré que Rabien destruya lo que he conseguido. Ahora soy Esther Tercia, pensó con orgullo, y aunque en su corazón seguía existiendo el poder de una santa, ya no tenía miedo. Incluso si despierto como santa, Rabien no podrá hacer nada al respecto. Esther se levantó con una nueva energía y, mirando a Bam Bam, gritó con fuerza y decisión: seré muy feliz y no moriré. Su voz resonaba con la convicción de alguien que había decidido cambiar su destino. En ese momento, prometió que hará muchos recuerdos hermosos con su nueva familia, y que en su nueva vida, lo primero que hará será consolidar esos lazos familiares. Abrazando a Bam Bam con ternura, Esther no pudo evitar pensar en lo que vendría después. Si logro sobrevivir, se dijo a sí misma, algún día me vengaré de Rabien. Aunque ese momento parecía lejano, estaba segura de que haría lo necesario para enfrentarla. Que pase lo que tenga que pasar, murmuró con resolución. No moriré en tus manos, Rabien. Mientras tanto, en un lugar completamente diferente, específicamente en el templo, varios curas estaban cuchicheando entre ellos con un aire de preocupación. Susurros y comentarios en voz baja llenaban el espacio, creando una atmósfera tensa. Sin embargo, una voz firme rompió el murmullo. ¡Silencio!, exclamó alguien con autoridad. «Calmaos, pronto comenzaremos la reunión». Era la imponente voz del sumo sacerdote Crisper, quien se situaba en el centro de la sala con una mirada severa. Cuando finalmente la sala se calmó, el sumo sacerdote habló nuevamente. Antes de comenzar con los asuntos que nos ocupan, me gustaría que le dieran la bienvenida al duque de Bronze. El duque de Bronze, un hombre de presencia imponente, estaba ahí. Tenía el cabello de un rubio puro y brillante y unos ojos rojos que recordaban inevitablemente a los de Rabien. El duque esbozó una amplia sonrisa, una que parecía haber practicado incontables veces, y exclamó con tono afable que hacía mucho tiempo que no veía a los presentes. Su saludo fue recibido con un murmullo generalizado de respuestas, algunas más formales que otras. Varias voces le daban la bienvenida de manera educada, mientras que otras aprovechaban la ocasión para agradecer al duque por su constante apoyo al templo, reconociendo la ayuda que había prestado en más de una ocasión. Con una modestia medida, el duque respondió que también era hijo de la diosa, como todos los presentes, y que lo que hacía por el templo no se comparaba en nada con el arduo y constante trabajo de aquellos que dedicaban su vida al servicio del templo. En ese momento, el sumo sacerdote alzó su voz para captar la atención de todos, interrumpiendo el flujo de conversaciones. Entonces, daremos inicio a la reunión sobre la salud de la Santa Sepsia, exclamó con autoridad, haciendo que la sala entera se sumiera en un tenso silencio al instante. Los murmullos se desvanecieron y cada sacerdote en la sala centró su mirada en el sumo sacerdote, sabiendo que lo que estaba a punto de decir sería de gran importancia.
El sumo sacerdote, con una expresión grave, comenzó a relatar el estado crítico en el que se encontraba la santa. Con voz pausada, explicó que la salud de la santa Sepsia había ido empeorando cada día, al punto de que ni los sacerdotes más experimentados ni los médicos del imperio habían logrado encontrar una solución efectiva. A medida que hablaba, el sumo sacerdote mencionó la importancia del papel de la santa en el imperio de Austin. Austin es un imperio donde reina la paz, recordó. Y el poder de la santa Sepsia es absolutamente necesario para mantener esa armonía. Sin ella, no podríamos resolver los problemas que amenazan esa paz de manera tan sencilla como lo hacemos ahora. Con la atención aún sobre él, el sumo sacerdote se dirigió a uno de los sacerdotes, quien asintió solemnemente ante sus palabras. Intentamos de todo para curar la enfermedad de la santa. Prestamos el poder de los sacerdotes y llamamos a los médicos más reconocidos del imperio. Sin embargo, nada de eso ha dado resultado, añadió con una nota de frustración en su voz. Finalmente, el sumo sacerdote llegó a la parte más difícil de su discurso. Con un suspiro resignado continuó. Debido a la naturaleza desconocida de esta enfermedad, calculamos que como mucho la santa Sepsia podría resistir un año más. No más que eso. Los sacerdotes presentes comenzaron a intercambiar miradas preocupadas, y poco a poco, los murmullos de inquietud empezaron a llenar la sala. Algunos se preguntaban en voz baja qué debían hacer ante tal noticia. La tensión era palpable, pero el sumo sacerdote, alzando las manos para pedir calma, tomó nuevamente la palabra. Por favor, mantengamos la tranquilidad. Les he reunido hoy para que, entre todos, encontremos una solución adecuada. Lo más urgente es seleccionar y educar a los niños que tengan el potencial para convertirse en la próxima santa. Uno de los sacerdotes, aparentemente más impaciente que el resto, intervino con voz firme. ¿No sería mejor proceder de inmediato?, propuso. Aunque la santa Sepsia sigue viva, solo hay una persona que parece calificada para ser su sucesora, ¿no es cierto? La pregunta resonó en la sala, provocando que varios de los sacerdotes asintieran en silencio. El sacerdote que había intervenido continuó sin detenerse. Solo hay alguien que puede ser la próxima santa, y esa persona es nada menos que la hija del duque Browns. Las palabras del sacerdote no pasaron desapercibidas. Los murmullos en la sala se intensificaron al instante y algunos comenzaron a debatir si Rabian Browns, la hija del duque, realmente estaba calificada para ocupar el puesto de la santa. Las opiniones se dividieron rápidamente y los sacerdotes discutían fervorosamente, cada uno defendiendo su punto de vista. Finalmente, después de varios minutos de debate, el sumo sacerdote decidió intervenir una vez más para zanjar la cuestión. Alzando la voz para imponerse sobre las conversaciones, exclamó: «No hay nada más que decir, hemos llegado a un acuerdo». El duque de Browns permanecía en silencio, observando atentamente el desarrollo de la reunión, escuchando cada palabra con detenimiento mientras los presentes tomaban una decisión. Su postura era firme, pero había algo en su mirada que denotaba un análisis constante de todo lo que se decía. Un sacerdote se acercó al duque con una sonrisa amplia, felicitándolo por la elección que habían tomado. El duque aceptó las felicitaciones, respondiendo con una calma controlada. Era de esperarse, después de todo, es mi brillante hija. Su tono no era arrogante, pero sí estaba cargado de orgullo por Rabian, a quien consideraba más que merecedora de ocupar ese lugar destacado. De pronto, el sumo sacerdote alzó la voz nuevamente, cambiando de tema abruptamente. Con una expresión grave, anunció que pasarían a tratar otro asunto, esta vez relacionado con una cuestión disciplinaria. «Me he enterado de que 2 sacerdotes entregaron a una candidata a santa», exclamó, provocando que varias miradas se entrelazaran con curiosidad y expectativa. «¿De dónde viene la candidata que fue entregada?», preguntó el duque de Browns, con una ceja levemente arqueada, mostrando un interés inesperado en el asunto. El sumo sacerdote, manteniendo la compostura, le explicó que se trataba de una niña huérfana proveniente de los barrios bajos. Al ser considerada una candidata incompetente y de bajo nivel, había permitido que fuera entregada a cambio de una modesta donación.
Los sacerdotes presentes, al escuchar que había sido recibida una donación por entregar a una candidata huérfana, comenzaron a mostrar una sutil satisfacción. Estaban claramente más enfocados en la ganancia que en el destino de la niña. Mencionó que existía un registro claro sobre el uso de las donaciones obtenidas por la entrega de la candidata. Añadió que la donación había sido hecha por la familia Tercia, pero lo más impactante fue su afirmación de que ese dinero ni siquiera había llegado al templo. El duque de Bronze frunció levemente el ceño, mostrando una inquietud que rara vez se dejaba ver en su semblante controlado. El hecho de que una candidata hubiese sido entregada a la familia Tercia no era algo que pudiera tomarse a la ligera. De Jane Tercia, pensó para sí mismo, mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Ese hombre se llevó a una de las candidatas? ¿Por qué lo ha hecho? Conocía bien a de Jane Tercia, un hombre reconocido por su destreza en el campo de batalla, pero también por oponerse abiertamente al templo y a todo lo que representaba. Era un personaje que nunca había mostrado interés por los asuntos religiosos, lo que hacía esta situación aún más intrigante. De Jane Tercia, famoso por ser un hombre dedicado a la guerra, pensó el duque. ¿Qué podría haberle interesado tanto en una candidata del templo? E incluso realizó una donación importante. Sus pensamientos giraban en torno a la identidad de esa chica. ¿Qué tendrá de especial? Mientras el duque permanecía en sus cavilaciones, los sacerdotes en la sala comenzaron a discutir posibles castigos para aquellos que se habían quedado con la donación de la familia Tercia. Finalmente, el duque decidió que lo mejor sería investigar ese asunto por su cuenta. Había demasiados detalles que no encajaban, y prefería no dejar este asunto en manos de los sacerdotes, quienes a su parecer no parecían más que interesados en proteger sus propios intereses. Más tarde el duque caminaba con paso firme por los pasillos del templo, dispuesto a retirarse tras la reunión. El eco de sus botas resonaba en las paredes de piedra, mientras su mente aún procesaba lo que había escuchado. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisó una figura conocida. Rabién. Ella lo vio también y con una sonrisa encantadora lo saludó, acercándose con la gracia de quien está acostumbrada a impresionar. Rabién se aproximó con pasos elegantes hacia su padre, saludándolo con una inclinación respetuosa antes de preguntar con curiosidad por la reunión. ¿Cómo fue la reunión, padre? El duque, sin mostrar grandes emociones, respondió con su habitual compostura. No estuvo nada mal, aunque sus pensamientos aún giraban en torno a otros temas. El duque sugirió que ambos conversaran un rato, y Rabién, sin dudarlo, aceptó de inmediato. Estaba claro que ambos tenían mucho que hablar. Rabién estaba sentada junto a su padre, el duque de Bronze, sirviéndole con delicadeza una taza de té. Movía las manos con gracia, cada gesto cuidadosamente medido, demostrando no solo su educación, sino también la cercanía que había desarrollado con él a lo largo de los años. Entonces, comenzó el duque mientras soplaba suavemente sobre el té caliente, ¿no ha sucedido nada importante en el templo durante este tiempo? Su tono era tranquilo, aunque había un matiz de expectativa en su pregunta, algo que Rabién no pasó por alto. Ella mantuvo la calma, aunque por dentro sentía una ligera tensión ante la conversación que sabía se avecinaba. Respondió con naturalidad, asegurándole que todo había transcurrido con normalidad, que no había ocurrido nada fuera de lo común, y que, por el momento, ella seguía bajo el cuidado del templo, cumpliendo con sus responsabilidades. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Sin embargo, el duque, con su habitual perspicacia, decidió ir al grano, soltando la pregunta que había estado rondando en su mente desde hacía un tiempo. ¿Y qué hay de la próxima candidata santa?, preguntó de repente, provocando que Rabién quedara momentáneamente perpleja. Ella no esperaba que su padre tocara tan rápidamente ese tema delicado. Él continuó, mencionando que se había enterado de la delicada salud de la Santa Sepsia y que según sus expectativas ya deberían haber revelado las características de la siguiente santa, algo que aún no había sucedido. Rabién, mientras lo escuchaba, no pudo evitar que su mente divagara por un momento.
Empezó a recordar las palabras de la propia Santa Sepsia, como cada cosa que la mujer le decía parecía desconectada de su apariencia y de lo que todos esperaban de una santa. Las palabras se entrelazaban con sus recuerdos de Noa, quien solía preguntarle, con ese aire de duda que la irritaba, si realmente estaba segura de que sería la próxima santa. El duque la llamó por su nombre, devolviéndola bruscamente a la realidad. Rabién parpadeó, sorprendida por la voz de su padre que rompía sus pensamientos. Inmediatamente se disculpó con una sonrisa forzada por su repentina distracción, tratando de mantener la compostura. Le explicó que, hasta el momento, la Santa Sepsia no había revelado nada concreto sobre la sucesión, lo que pareció calmar momentáneamente al duque. De repente, decidió cambiar el tema, pero no del todo. Padre, por cierto, esto es solo una situación hipotética, pero si la conciencia de la santa apareciera en otra persona, ¿qué crees que pasaría? Era una pregunta peligrosa, una que sabía que podría alterar el humor de su padre. Y así fue. Al escuchar esas palabras, el rostro del duque se ensombreció de inmediato, y con un tono firme y despectivo, dejó clara su postura. Rabién dijo con un tono que no admitía réplica: «Naciste para ser la próxima santa. No lo olvides nunca». La severidad en su voz era palpable, como si el solo hecho de considerar otra posibilidad fuera un insulto a su plan meticulosamente trazado. Rabién lo miró con una sonrisa que apenas ocultaba la malicia que brillaba en sus ojos. Parecía que las palabras de su padre, lejos de tranquilizarla, solo reforzaban un extraño sentido de lealtad distorsionada, casi como si hubiera sufrido un profundo lavado de cerebro. «La próxima santa tienes que ser tú, y me aseguraré de que así sea». Había una determinación inquebrantable en su voz, un compromiso férreo con el destino que él había diseñado para su hija. El duque Browns, mientras daba un sorbo a su té, empezó a reflexionar en silencio. Aunque no lo demostraba, había algo que le inquietaba profundamente. Notaba que la voluntad férrea de la Santa Sepsia estaba afectando a su hija más de lo que esperaba, y eso lo preocupaba. Además, las acciones recientes del archiduque Tercia, quien había estado actuando de manera inusualmente extraña, añadían una capa más de misterio a la situación. Con una mirada decidida, el duque Brown se prometió a sí mismo que no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en sus planes. Había trabajado demasiado duro, había invertido demasiado esfuerzo, y no iba a dejar que su hija, ni mucho menos el archiduque Tercia, alteraran el destino que él había diseñado cuidadosamente. Con esa resolución en mente, sabía que tendría que ocuparse personalmente de ese asunto. Por otra parte, Esther caminaba despacio por el bosque. Sus pasos suaves crujían las hojas caídas bajo sus pies mientras avanzaba hacia la cabaña donde había estado Noa. Mientras se acercaba, se preguntaba por qué le había resultado tan difícil obtener permiso para ir allí de nuevo. Recordaba claramente cómo el archiduque le había advertido sobre ese lugar, hablándole con firmeza sobre los peligros que podría encontrar. Incluso la había amenazado con un castigo si alguien se enteraba de que estaba yendo a ese lugar. A pesar de eso, Esther no podía evitar querer regresar, cumplir con su promesa. La promesa que le había hecho a Noa seguía latiendo en su corazón. Sonrió brevemente al recordar cómo había suavizado el corazón de su padre, llamándolo padre, con ese tono dulce que siempre funcionaba. El archiduque, a pesar de su carácter duro, no había podido resistirse a esas palabras cariñosas. Fue casi automático, el permiso salió de sus labios casi sin pensarlo. Esther lo había observado con una mezcla de sorpresa y satisfacción cuando le dio el permiso para ir. Ahora, aquí estaba de nuevo, frente a la cabaña en la que Noa estaba. Al llegar a la puerta, la abrió despacio, sintiendo el frío de la madera bajo su mano. Antes de cruzar el umbral, dijo en voz alta: «He venido a terminar el retrato». Era una promesa que también estaba decidida a cumplir. Al entrar en la cabaña, sus ojos recorrieron rápidamente el lugar, buscando a Noa, pero no lo veía por ninguna parte. Frunció el ceño, algo confundida. Comenzó a caminar por el pequeño espacio, llamándolo, pero no había respuesta. Justo cuando empezaba a preocuparse, una voz distante resonó, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Quién anda ahí?», preguntó la voz, haciendo que Esther se detuviera en seco y girara rápidamente hacia la dirección del sonido. La voz continuó, sorprendiéndola aún más. «Por el color de tus ojos, debo asumir que eres Esther, ¿verdad?», dijo con un tono de amabilidad y curiosidad, dejando a la joven boquiabierta por un momento. Esther, aún perpleja,
Miró hacia la figura que se acercaba y preguntó con cautela si él la conocía. Un hombre alto, de aspecto tranquilo y con una sonrisa acogedora, se presentó finalmente como Palen, el cuidador y mayordomo del lugar. Esther lo observaba con atención, notando esa aura amable que parecía rodearlo. Era el tipo de persona que irradiaba una calidez natural, lo que hizo que se relajara ligeramente. Después de una breve pausa, ella se presentó con su nombre completo, Esther Tercia, aunque aún se sentía algo descolocada por la situación. Palen, por su parte, susurró que el joven al que ella estaba buscando se encontraba dentro de la cabaña, aunque hoy, por alguna razón, estaba dormido. «Hoy está durmiendo», le explicó con suavidad, «pero seguro que se alegrará cuando se entere de que has venido. Cuídalo bien, ¿sí?». Tras esas palabras, Palen abrió la puerta de la habitación y se hizo a un lado para dejar que Esther pasara. Ella respiró hondo, preparándose para lo que encontraría dentro. Dando unos pasos, entró en la habitación y de inmediato algo captó su atención. Noah yacía en la cama, completamente dormido, tan tranquilo que parecía casi ajeno al mundo. La escena la tomó por sorpresa. Esther lo miraba fijamente, inmóvil por un momento, mientras la puerta se cerraba suavemente a sus espaldas. Palen se había marchado, dejándola sola con Noah en ese espacio pequeño y silencioso. Esa repentina soledad hizo que una leve preocupación surgiera en su pecho. Mientras lo observaba, no pudo evitar recordar el primer momento en que se conocieron. «También estaba durmiendo así, cuando nos vimos por primera vez», murmuró para sí misma, recordando ese encuentro. Todavía le quedaba por terminar el retrato, pero con los ojos de Noah cerrados no podía hacerlo. Mientras lo observaba más detenidamente, una idea cruzó por su mente. Si usaba su poder sagrado, tal vez podría despertarlo, como había ocurrido la vez anterior. Con suavidad, se inclinó hacia él y, con un movimiento casi imperceptible, tocó la mano de Noah. De inmediato, sintió cómo su poder sagrado comenzaba a fluir, expandiéndose lentamente por toda la habitación, llenando el aire a su alrededor con una energía cálida y vibrante. Sin embargo, al hacerlo, Esther sintió nuevamente esa sensación de agotamiento que había experimentado la primera vez. Era como si algo dentro de ella se estuviera drenando, su energía siendo absorbida lentamente. Justo en ese momento, Noah logró abrir los ojos lentamente, sus párpados pesados como si hubieran estado cerrados por días. Su mirada, todavía desenfocada por el sueño, se posó sobre ella y con una voz suave y quebrada por el cansancio, susurró su nombre: «Esther». El sonido de su nombre saliendo de sus labios hizo que ella lo mirara con sorpresa, sin esperar que despertara tan de repente. Tartamudeando un poco y aún recuperándose de la sorpresa, se disculpó apresuradamente por haberlo despertado. Le explicó con una sonrisa ligera que estaba ahí para cumplir con su promesa, esa que había hecho tiempo atrás y que había venido específicamente para terminar el retrato que había comenzado. Noah, todavía medio adormilado y con una ligera sonrisa que empezaba a asomarse en su rostro, susurró su nombre una vez más, como si quisiera asegurarse de que realmente era ella. «¿De verdad eres Esther?», le preguntó, con una mezcla de incredulidad y alegría en su voz. A pesar del letargo, Noah empezó a levantarse lentamente de la cama. Sus movimientos eran lentos pero llenos de determinación. Al darse cuenta de que ella estaba ahí, una chispa de felicidad iluminó sus ojos y con entusiasmo exclamó: «¿De verdad viniste a cumplir tu promesa? ¿Vas a terminar la pintura que empezaste la última vez?», preguntó Noah, su voz más viva ahora, a pesar de que aún estaba recuperándose del sueño. Esther asintió con firmeza, asegurándole que sí, que esa era la razón por la que había vuelto. Quería terminar el retrato, y ese era su propósito allí. En ese momento, Noah la miró de una manera diferente, más intensa, y con un tono suave pero serio le pidió un favor. «En ese caso, Esther, ¿podrías hacerme un favor?». La pregunta, formulada de repente, tomó a la joven por sorpresa. No sabía exactamente qué pediría, pero no pudo evitar sentir una mezcla de curiosidad y preocupación. Más tarde, ambos se encontraban paseando por el bosque, caminando entre los árboles altos y las sombras que se proyectaban en el suelo. Noah, con una sonrisa tranquila, comentó que ese lugar siempre había sido especial para él. «Siempre vengo a este bosque cuando necesito relajarme»,
dijo, mirando a su alrededor como si el aire fresco y el paisaje le dieran algo de paz. Esther intentaba llamarlo por su nombre, pero sentía un pequeño nudo en la garganta. No sabía cómo hacerlo sin que sonara extraño. Noah, percibiendo su vacilación, se detuvo un momento, la miró de frente y le sonrió cálidamente. «Me llamo Noah», dijo. «Ese es mi nombre. Me haría muy feliz si pudieras llamarme así», susurró, su tono casi implorante. El rubor subió rápidamente a las mejillas de Esther, tiñéndolas de un rojo intenso. Finalmente, con una voz apenas audible, casi un murmullo, ella susurró su nombre. «Noah». Él, con esa misma sonrisa que no se borraba de su rostro, le dijo que desde ese momento lo llamara por su nombre para que pudieran hablar más cómodamente. Esther asintió, aún ruborizada, pero con una sensación cálida en su pecho. Después de un rato de caminar en silencio, ella recordó algo que Noah había mencionado antes y la preocupación volvió a invadirla. «Antes mencionaste que estarías despierto solo por unos días. ¿Acaso siempre duermes así?», preguntó con un tono que dejaba ver su inquietud. Noah, con una expresión serena, le explicó que padecía una enfermedad incurable, algo que no le permitía estar despierto durante mucho tiempo. «Es por eso que paso la mayor parte de mi vida durmiendo, y así será hasta el final», confesó con una calma que inquietaba aún más a Esther. La conversación tomó un giro más sombrío cuando Noah le preguntó si había oído hablar de la maldición de la diosa. Esa simple pregunta hizo que Esther detuviera sus pasos por un instante. Había algo en esas palabras que la hizo recordar fragmentos de información que había leído o escuchado en algún momento. «Sí, he oído de ella», respondió, aunque sin mucho detalle. «Todos los seres vivos que nacen en la tierra tienen una fuerza vital, y es natural que esa fuerza se vaya utilizando a lo largo de la vida, pero la enfermedad conocida como la maldición de la diosa comienza a quemar esa fuerza vital a un ritmo mucho más rápido desde el momento en que aparece. Se trata de una enfermedad poco común que no dura mucho y conduce a la muerte si no se cuenta con el poder sagrado necesario para reemplazar a la fuerza vital». Esther lo miraba, sus pensamientos inundados por lo que él le estaba contando. «Aunque solo lo sé por los libros que leí cuando estaba en el templo», continuó. «Es la primera vez que conozco a alguien que la padece», admitió finalmente, sin saber qué más decir. Noah, con una serenidad que solo alguien acostumbrado al sufrimiento podría mostrar, le explicó a Esther que desde el momento en que su enfermedad había aparecido, su vida se había limitado a estar atrapado en un ciclo interminable de sueño. Apenas tenía momentos de lucidez, y esos pocos instantes solo se hacían posibles gracias al poder sagrado que le suministraban. Si no recibía esa energía vital, su propia fuerza se consumiría por completo, y entonces, sin previo aviso, moriría en el acto. Mientras Noah hablaba, Esther comenzó a atar cabos, dándose cuenta de algo que hasta entonces no había comprendido del todo. Había sido Noah quien había absorbido todo su poder sagrado cuando intentó despertarlo antes. Esa era la razón por la que ella se había sentido tan débil y agotada después de tocarlo. En medio de ese silencio, Noah habló de nuevo, esta vez con una calma perturbadora. «Esther, en realidad nunca he lamentado haber recibido este castigo», confesó, sus palabras cargadas de resignación, pero también de una extraña paz interior. «Después de todo, es una enfermedad de la que no se puede escapar. No hay forma de huir de algo así. Tanto mi familia como la gente que me rodeaba, todos se fueron uno tras otro. Y al final, incluso cuando todavía respiraba, me dejaron atrás, me abandonaron aquí». Noah hizo una pausa antes de continuar, y su mirada volvió a centrarse en Esther. «Hasta que, un día, apareciste tú, Esther». Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, parecía que el mundo entero se detenía alrededor de ellos. Era como si todo lo que Noah había vivido, todo su dolor y soledad, lo hubiera conducido hasta este instante, hasta ella. Con una sinceridad que desarmó cualquier posible resistencia, Noah fue directo. «Voy a ser honesto, Esther», dijo acercándose un poco más a ella, acortando la distancia que los separaba. «¿Puedes ayudarme?». La pregunta, aunque simple, llevaba consigo un peso enorme, y Esther sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Confundida, la protagonista lo miró a los ojos y con la voz vacilante le preguntó cómo podría ayudarlo.
En su mente, no tenía claro qué clase de ayuda necesitaría alguien cuya vida estaba atada a una enfermedad tan cruel y misteriosa. Sin embargo, Noah no parecía preocupado por su confusión. En cambio, la miró con una sonrisa suave, casi reconfortante. «No es algo difícil, Esther. No te pongas nerviosa», susurró, intentando calmarla. Su voz era tan tranquila que parecía borrar cualquier rastro de ansiedad. Entonces, con una declaración que fue tan inesperada como repentina, Noah pronunció las palabras que cambiarían todo. «Solo que, a partir de ahora, quiero que te quedes a mi lado», dijo con firmeza, su tono impregnado de una mezcla de necesidad y determinación. Era como si esas palabras fueran mucho más que una simple petición. Tenían el peso de una declaración, algo que había estado guardando dentro de sí durante mucho tiempo. Tu apoyo significa mucho para mí. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte el próximo video, que llegará muy pronto. Hasta la próxima.